Jesús, aquí estoy. Bendice mi corazón, para que pueda hacer con fruto este rato de oración. ¿A ti te cuesta perdonar? A mí sí. Sobre todo cuando alguien me ha hecho algo o me ha dicho algo, pues que no me gusta. Bueno, pues lo mismo le pasaba a un niño de 6 años que se llama Gilberto. Y te voy a contar su historia. Justo porque en el Evangelio de hoy, Jesús nos pide amar a los enemigos. Mira, te voy a leer un parrafito del Evangelio de la misa de hoy. ¿Han oído ustedes que se dijo, dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos? Efectivamente, así se decía antes en el Antiguo Testamento, antes de la venida de Jesús, se mandaba, ama a tu prójimo y odia a tus enemigos. Pero mira lo que dice Jesús. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda la lluvia sobre los justos y los injustos. Bueno, pues justo este evangelio lo leyó este niño del cuento que se llama Gilberto. Mejor te voy a leer el cuento para que nos metamos juntos. Se llama Poco a Poquito. Cuando Gilberto cumplió 6 años, sus padrinos de bautismo le regalaron una Biblia ilustrada, con muchas ilustraciones. Una Biblia especial para niños. Él había aprendido desde chiquito a hacer la señal de la cruz, a dar gracias por los alimentos y a no irse a dormir, sino antes haber rezado un poquito. Ahora sus padrinos lo visitarían cada semana para enseñarle alguna parte de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. En la primera ocasión, se pusieron a observar las ilustraciones de la creación del mundo y le enseñaron a Gilberto que la Biblia es un conjunto de libros en los que Dios muestra su amor a través de la creación de todo cuanto ha hecho. En la segunda clase, se pusieron a observar las ilustraciones del pueblo elegido, de Moisés y los profetas, y le explicaron a Gilberto que Dios había formado un pueblo de donde nacería el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Y en el tercer encuentro le empezaron a contar detalles de la vida de Jesús, de su nacimiento, de las estrellas y los ángeles y los pastores y los magos, y poco a poco se empezaron a meter en la vida y en las enseñanzas de Jesús. Todo iba bien hasta que Gilberto escuchó justo lo que te acabo de leer, que Jesús pedía amar a los enemigos. En ese momento, Gilberto se sintió deprimido y exclamó, lo que nos pide Jesús es muy difícil. Si para ser cristiano necesito amar a mis enemigos, creo que nunca podré serlo. Y es que Gilberto se expresaba así porque unos días antes en la escuela, unos compañeros suyos lo habían ofendido de diversas maneras. Uno le había robado su lunch, otro le había dicho groserías y finalmente uno más había sido muy agresivo con él en el juego. Por eso cuando escuchó que debía perdonarlos, su mente y su corazón se negaron porque aún se sentía ofendido. Sus padrinos no sabían cómo explicarle que eso implicaba todo un proceso en el que se tenía que crecer pacientemente. Y mientras se les ocurría algún ejemplo, decidieron descansar un poco y ver un programa en la televisión. Gilberto eligió un programa donde se presentaba el entrenamiento de varios cachorritos. Y aunque al principio los perritos parecían torpes, con la ayuda y el cariño de su entrenador, lograban aprender todo tipo de suertes. En cierto momento, el entrenador anunció que uno de sus perros adultos subiría por una escalera, saltaría en medio de un aro con fuego y finalmente caminaría con sus 2 patas delanteras. Cuando Gilberto escuchó eso, comentó, eso no es posible. Y más tardó el niño en expresar su pensamiento que en llenarse de admiración porque el perro no solo hizo lo anunciado, sino otras suertes más. Gilberto se emocionó y desde su asiento se puso a aplaudirle al animal. En ese momento, sus padrinos comprendieron que el Espíritu Santo les había mandado el ejemplo necesario. Apagaron la tele y le dijeron al niño, lo que acabas de ver es un ejemplo de lo que dice el Evangelio.
Gilberto cuestionó: yo la verdad no veo relación alguna entre lo que dice el Evangelio y los perritos. Las mascotas que vimos no tuvieron que perdonar a sus enemigos. Su madrina le aclaró: parecía imposible que los perros hicieran todo lo que les exigía su entrenador, y sin embargo, lo lograron. Si un animal puede hacer cosas que parecen imposibles, con mayor razón, los seres humanos podemos hacer cosas difíciles si nos lo proponemos. Perdonar a los enemigos es algo difícil, pero no imposible. Si Cristo nos lo pide, es porque sabe que con paciencia y esfuerzo podemos hacerlo algún día. Su padrino tomó la palabra y le dijo: así como el entrenador fue paciente con sus cachorros y les fue exigiendo poco a poco resultados, así también Cristo es paciente y nos pide que aprendamos poco a poco. Primero nos pide lo más fácil: amar a nuestros papás, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y cuando lo hemos logrado, nos pide algo más difícil: amar a todos, incluyendo a nuestros enemigos y a quienes nos hacen daño. Con aquellas palabras, Gilberto comprendió que la exigencia era todo un proceso de crecimiento espiritual. Sin embargo, preguntó: ¿y por qué tenemos que amar a los enemigos? Su madrina concluyó: porque Dios ama a todos, buenos y malos, y quiere que nuestro amor sea semejante al suyo. El amor hace milagros y puede transformarlo todo. Si amamos a los enemigos y oramos por ellos, es posible que también ellos cambien y se acerquen más a Dios. Bueno, el cuento termina diciendo que esta noche, antes de acostarse, Gilberto rezó por primera vez por sus enemigos. Y al día siguiente, cuando aquellos niños que le habían hecho daño le pidieron perdón, reconoció el poder de la oración. Pues gracias por haberte quedado hasta ahora escuchando este cuento de Gilberto, que ojalá te haya servido para hacer un ratito de oración. Y hasta la próxima. Bye.